Frida Kahlo como icono ha sido ampliamente estudiada desde numerosos puntos de vista. Conocemos libros, canciones, películas y documentales a la famosa artista. Por otro lado, hay numerosos artículos e informes sobre los detalles más recónditos. Incluso no solo exponen el diario y cartas de Kahlo, sino que también incluyen un examen exhaustivo sobre los mismos. Es por tanto fácil encontrar numerosa información e interpretación sobre la mexicana y muy difícil encontrar un punto de vista novedoso sobre el tema. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una pintora y poetisa mexicana. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. 3 años después de nacer Frida, estalló la Revolución Mexicana. Durante más de 10 años nos encontramos en una situación de violencia y asesinatos con frecuencia hasta que llega el presidente Álvaro Obregón, que era uno de los generales de Carranza, y esto es en 1920, en noviembre. La propia Frida en su diario llegó a escribir el recuerdo que tenía con 4 años de los sucesos, el cómo al abrir las ventanas de su casa podía ver la lucha y escuchar los silbidos de las balas, y cómo su madre recogía a muchos heridos y hambrientos en una situación que era muy humilde y en la que solo había lo que se conocía como gorditas de maíz para comer. De pequeña se la describe como una niña muy inquieta, revoltosa y risueña. Sin embargo, con 7 años en sus fotografías se la puede ver muy delgada. El hecho es que Frida padeció poliomielitis y dejó maltrecha una de sus piernas. Se recuerda en sus diarios cómo muchos otros niños se burlaban de ella y le llamaban Frida pata de palo. 9 meses fue los que tuvo que estar en cama y su médico le recomendó hacer ejercicio intensivo para fortalecer esa pierna, que quedó muy delgada y desigual. Tuvo un padre y con el que aprendió mucho, ya que este era pintor y fotógrafo. En sí, podemos decir que su primera influencia hacia la cultura artística de México, la pintura y el arte. En 1922 ingresó en la mejor escuela de docencia que tenía México, lejos de su hogar, en el centro de la ciudad. Esta era la Escuela Nacional Preparatoria. Ella tuvo 3 hermanas y un hermano, el cual falleció pocos días después de nacer. De algún modo, esta Frida era la más prometedora y más adelantada de entre sus hermanas. Fue un milagro que pudiera estudiar, ya que de 2000 alumnos, solo 35 eran mujeres. Así que nos encontramos en un país donde la mayoría era pobre, en un periodo violento, dictatorial e inestable, que un joven pudiera estudiar era difícil. En una buena escuela era más difícil aún. Que una mujer joven pudiera estudiar en esa época después de los 15 años era ya algo muy raro y muy excéntrico. Ella por su enfermedad tuvo que practicar muchos deportes en esta época. Luego era lo que realmente le gustaba hacer, pero las chicas de su edad no veían tan apropiado cosas como que una chica tuviese el interés de jugar a los patines o en bicicleta, con los que solían hacer eso, que eran los niños. El 17 de septiembre de 1925 cambió la vida de la famosa artista para siempre, ya que tuvo el famoso accidente con el tranvía y el autobús de madera en el que viajaba. Este fatal accidente hizo que una barra de hierro, el pasamanos del autobús, atravesara de lado a lado a Frida por encima de la pelvis. En este momento se encontraba con Alejandro, el que era su novio por aquel momento. A él no le ocurrió nada, pero Frida en su propio diario narró que ella no supo durante un mes si realmente sobreviviría. Su columna vertebral se rompió en 3 lugares de la región lumbar. También se fracturó la clavícula y la tercera y cuarta costillas. Su pierna derecha sufrió 11 fracturas y el pie derecho fue dislocado y aplastado. El hombro izquierdo estaba fuera de lugar y la pelvis rota. Fue una época de muchísimo dolor, pues era una joven acostumbrada al movimiento y ya tenía que mantenerse postrada recta en la cama durante meses. No se sabe a ciencia cierta qué la impulsó por la corriente pintoresca, porque de hecho ella no mostró pasión por la misma en la escuela, ni tuvo ningún maestro que la dirigiera en este sentido. En
En los siguientes años sufriría de recaídas, lo cual la mantenía otra vez en la cama con fijas de yeso, y en esta parte fue donde encontró el momento para hacer pinturas en forma de retrato. En sus cartas a Alejandro se notaban esas ganas de vivir y de luchar, pero también una intensidad emocional y una posesión sobre Alejandro que a este no le gustaba. Él quería ir a Alemania a estudiar y de alguna manera pretendió distanciar su relación. Sin embargo, siempre quedó en su conciencia el recuerdo de Frida. En 1928, Frida, con relativa soltura, podía mantener una vida activa y su relación con Alejandro se terminó de manera definitiva. Por contra, encontró un nuevo amor en Diego Rivera, el más famoso pintor de México en aquella época, alguien a quien admiraba desde hace años. En su diario, ella narra que iba a verlo mientras él pintaba sus murales y ella le preguntaba si tenía talento para sus cuadros, algo que a él le llamó la atención y que él afirmó. Ella le dijo su nombre y él recordó que un amigo, aquel director de la escuela, se quejaba de una chica que no paraba de crear alborotos y pertenecía a un grupo de delincuentes juveniles. Ella lo invitó a su casa a ver más cuadros y él aceptó. Diego Rivera tenía en esa época 41 años y Frida 20 años menos, pero aún así todos parecían ver bien el cortejo y la relación amorosa que empezaron a tener. A Diego se le conocía como un hombre muy sencillo y muy humilde, pero mujeriego, y tuvo diferentes amores. Eso, combinado con la particular forma de Frida de ver el amor, crearía un cóctel explosivo en años posteriores. A pesar de que Diego incluso la llegó a engañar con Cristina, que era hermana de Frida. Ella lo siguió manteniendo en su mente, en sus expresiones, en sus cartas y en sus diarios llenos de dibujos, miembros del Partido Comunista. Y en esta época nos encontramos en el eje, en el epicentro del acontecimiento de la Unión Soviética, Trotsky y sus ganas de cambiar el mundo. Diego y Trotsky tenían relación de amistad y Trotsky viajaba a México, donde Frida pudo conocerle y mantener conversaciones mientras comían. Se dice que Frida pretendió vengarse de Diego cuando trató de seducir y flirtear con el propio Trotsky, al que también llamaba amor. Frida, con 29 años, quizás este es el único momento en el que se encontraba en toda su madurez física e intelectual. No solo había seguido pintando, sino que además ya llamaban la atención por el particular surrealismo que representaba. Era una obra surrealista, pero con mucho significado autobiográfico y muy personal. Frida Kahlo no tuvo la capacidad de viajar mucho, pero sí tuvo la oportunidad de hacer alguna exposición. Ese carácter exótico del folclore apegado a Frida, pero también su tragedia y su decisión llamaba la atención. Julien Levy era un galerista y este le ofreció la oportunidad insistentemente de hacer una exposición en Nueva York. Y es que realmente Frida, aunque tomaba su pintura en serio, también procuró lograr patrocinadores, compradores o reseñas, pero siempre fue muy humilde respecto a su trabajo y siempre consideró que el de los demás era mejor. En 1940 el surrealismo era un ámbito temático de mucha actualidad en la pintura. El humor de Frida también difiere del impulso surrealista europeo, muy refinado y desencantado, que hacía de todo una paradoja. Para Frida, el surrealismo era la sorpresa mágica al encontrar un león en un ropero cuando uno estaba seguro de hallar camisas. Sin embargo, luego el movimiento surrealista perdió fuerza y aunque seguían catalogándola como una pintura surrealista, ella comentaba en una carta que algunos críticos han tratado de clasificarme como surrealista, pero no me considero como tal. En realidad no sé si mis cuadros son surrealistas o no, pero sí sé que representan las expresiones más francas de mí misma. Odio el surrealismo.
Me parece una manifestación decadente del arte burgués, una desviación del verdadero arte que la gente espera recibir del artista. Quisiera ser merecedora, junto con mi pintura, de la gente a la que pertenezco y de las ideas que me dan fuerza. Quisiera que mi obra contribuyera a la lucha de la gente por la paz y la libertad. Miramos ahora un poco en perspectiva y por una serie de acontecimientos, Hitler sube al poder, a Trotsky lo asesinan, Diego y ella se separan y también se vuelven a casar. Y Frida también empieza a preocupar por su maltrecha salud, la cual ya le había llevado muchas operaciones. Estas llegaron hasta el final de su vida y se pueden contar por docenas. En su periodo de divorcio, Frida tuvo que apañárselas para lograr mecenas o contratos de pinturas, pues al final ella no acababa lo que se le pedía y daba rienda suelta a la desesperación que sentía dentro. Y era por no poder tener hijos, por su vida llena de dolor físico y por sus desamores. Por el contrario, a medida que pasaban los años 40, logró el reconocimiento y el asentamiento artístico en su país natal. Disfrutaba de reconocimiento y de su independencia económica. Además tenía gustosos alumnos que al llegar a su casa estaban maravillados por todo lo que podían encontrar y ver allí, todo diseñado por Frida. Hay que entender que Frida tenía más de 30 años y su madurez y crecimiento físico habían partido de un cuerpo que estaba completamente roto por un fatídico accidente. A partir de ahí, y más concretamente de 1945, su salud no dejó de empeorar hasta el final de su vida. Frida llegó a describir la serie de corsés ortopédicos que usó después de 1944 y los tratamientos que la acompañaron como si fuesen un castigo. Respecto a estos corsés ortopédicos, tuvo 28 en total. Uno de ellos era de acero, 3 de cuero y los demás de yeso. Uno de ellos ni siquiera la permitía ni sentarse ni inclinarse. Así que después de una operación debía guardar reposo y llevar este tipo de corsés hechos de acero durante 8 meses. Frida ahora mostraría en su diario y en sus cartas su amor y admiración por Rivera. Si bien ambos solían ser para el otro infieles, a Frida le dolía muchísimo más. Era a tal nivel que no era para nada recíproco. Si bien ella amaba a los niños, nunca pudo tener hijos y llegó a confesar que incluso la rechazaban porque ella no podía tener relaciones. Ella tenía un amor muy maternal y Rivera era muy infantil. Sin embargo, para ella, Rivera era todo, era lo superior, era el universo, el amor y el desamor también. En los años 50, Frida tenía una salud muy deteriorada. En este momento, Frida recibió el cariño absoluto de Diego, quien cuidó incluso el lugar donde debía estar encamada para que fuese tan colorido y agradable como ella demostraba ser con él. Más tarde le tuvieron que amputar una pierna y seguía muy maltrecha. Cuando se mitigaban algunos problemas, sucedían otros. Sin embargo, ella sobrellevó todo esto y en esta parte final dio un giro revolucionario de política socialista, yendo a cualquier manifestación en silla de ruedas. Lo último que ella escribió en su diario sería respecto a lo que ella esperaba que llegara, que era la muerte, y aún así lo llegó a hacer con humor y con alegría. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. El 13 de julio de 1954 fue la fecha de su muerte, debido a una embolia pulmonar. A lo largo del tiempo, Frida ha ido agrandando mucho su iconicidad. Hoy en día da completamente la vuelta al mundo. Lo más anecdótico quizá de ello sea que el artista nunca tuvo una pretensión intelectual que intentaba aleccionar a los demás, como era común en esa época. Más bien, con su ejemplo de superación, de alegría y de color, dio un nuevo estatus al ser humano y sobre todo a la mujer. En cierta ocasión se comenta que su amiga Chabela Vargas le preguntó y sugirió quitarse esas características andróginas como el bigote o su entrecejo. Y ella respondió que ¿para qué? ¿Por qué? Si a ella le encantaban.
A pesar de que tanto en su sociedad como en la nuestra esas características no solo eran masculinas sino mal vistas en una mujer, aceptó su propia condición, digamos las circunstancias tragédicas que le había dado la vida. Pasó la mitad de su vida en una cama y la otra que pudo mantener activa fue con dolor y con diferentes tragedias, pero nunca renunció al color, a las flores y a esa fuerza de seguir adelante. Así que con esto llegamos al final del vídeo. Gracias por llegar hasta aquí. Si tienes algún dato, alguna aportación que comentar, te invito a ponerla. Sin más que decir y como siempre me despido. Hasta la próxima.